Estoy como gordito en salsa, más o menos, ¿verdad? Fue mi alma. El monte Everest es el pico más alto que tiene la Tierra sobre el nivel del mar. Sobre el nivel del mar. En 1952, dos personas, el extranjero Edmund Hillary y el nepalí, Tenzin Norgay, llegaron a la cumbre del Everest un 29 de mayo a las 11:30 de la mañana. Desde 1922 empezaron las expediciones, sino hasta 30 años después. Leyendo un poquito las estadísticas, por lo menos del gobierno de China y el de Nepal, que saben que es el límite, ¿verdad? Más o menos aproximadamente cuentan ellos que desde 1922 ha habido 850 muertos intentando subir el Everest, arriba en el Everest o en alguna parte del recorrido. Curiosamente saben que los cadáveres no es muy viable retirarlos y traerlos por la dificultad, sino que están ahí y permanecen allí. Si han visto documentales o cosas, saben que incluso el camino está marcado con cadáveres, es decir, por ejemplo, ellos mismos, los guías, los de las expediciones, dicen del Botas Verdes tal cosa, de los esposos, porque hay unos esposos que murieron juntos, tal otra. Entonces, se encuentran los cadáveres allí. Hay un tramo, dos tramos, según leí y según vi, uno que se llama la caída de hielo, que es la parte que está formada puramente con hielo y que con mucha facilidad hay avalanchas y la gente se cae y muere. Muchos han muerto allí, de hecho dicen 150 metros donde hay muchos cadáveres cerca, todos unos de los otros. Y luego la parte de arriba, después de los 8.000 metros, donde se le llama la zona de la muerte. La presión atmosférica, es que estamos hablando de casi 9 kilómetros de alto de un monte, donde la presión atmosférica es tanto, donde la respiración se reduce a una tercera parte, el oxígeno se aprovecha una tercera parte de los movimientos. Imagínense que 1,5 kilómetros duran aproximadamente 8 horas en caminarlo. ¿Por qué? Porque dan un paso y tienen que ir despacito porque el oxígeno se acaba. Bueno, ¿qué pasa? Erich Weinmeier logró el 24 de mayo del año 2001 llegar a la cima del monte Everest. ¿Y qué tiene, padre, si desde 1952 se había llegado? Es que Eric es la primera persona no vidente en llegar a la cumbre del monte Everest. Había quedado ciego a los 13 años. Yo quiero, a partir de la palabra de Dios, que pudiéramos sacar dos enseñanzas para la celebración de este día de la Divina Misericordia, este día de segundo domingo de Pascua. ¿Cuáles son las enseñanzas? Muy sencillas. Se puede llegar sin ver, y la segunda, para llegar sin ver no hay que soltarse de la cuerda. ¿Me explico? Se puede llegar sin ver. Acabamos de escuchar en el Evangelio a Tomás, que conocemos la respuesta más famosa de él, con un contenido diferente al que a mí me gustaría. Tomás dice contundentemente: si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto mi dedo en el agujero de los clavos y no meto mi mano en su costado, no creeré. El evangelista San Juan pone en juego el verbo ver como el verbo creer. Ver y creer, ver y creer. A mí me parece que la vida consiste más, o más bien creer consiste más en no ver. Nosotros de la vida no vemos, no sabemos, ¿verdad? Y uno dirá, bueno, es que Tomás necesitó ver para creer. No solo Tomás necesitó ver para creer, ver a Cristo para creer en Cristo. Pero miren el evangelio mismo de San Juan, y San Juan mismo relatando, dice, cuando recuerdan que llega María Magdalena a decirles que ha resucitado el Señor, todos ellos se levantan y sale corriendo. Va corriendo primero Juan, atrás viene Pedro, llega Juan al sepulcro, no entra, espera que llegue Pedro, Pedro entra y luego entra Juan, y dice el texto, entonces entró también el otro discípulo, Juan.
El que había llegado primero al sepulcro vio y creyó. No sé si están de acuerdo conmigo, pero Juan necesitó ver. Incluso sigue diciendo, porque hasta ahora no habían entendido las Escrituras. La diferencia es que Juan necesitó ver el sepulcro vacío para creer, y Tomás necesitó ver a Cristo resucitado para creer, pero los dos necesitaron ver. Diferente hubiera sido que llegara María Magdalena y les dice, ¿ha resucitado el Señor? Y Juan dice, sí, yo creo que ha resucitado el Señor. ¿Soy claro? Vio y creyó. Y entonces tenemos la bienaventuranza que dijo Jesús, porque has visto, has creído, le dice. Dichosos los que creen sin haber visto, y nos da esa bienaventuranza. San Gregorio Magno dice Tomás con su incredulidad nos fue más útil que todos los demás apóstoles que creyeron enseguida. ¿Por qué? Porque nos regaló una bienaventuranza. Le dijo, dichosos los que creen sin haber visto. A ver, levante la mano de los que están aquí, si alguno cree sin haber visto a Cristo resucitado. Son de los míos, dichosos. ¿Y gracias a quién? A Tomás. Tomás le robó, le sacó, le ganó a Cristo resucitado esta bienaventuranza. Entonces no hablemos tan mal de Tomás. Permítanme decir dos cosas de Tomás que son buenas. La primera es la etapa dubitativa de Tomás. Hay que decir que la duda es buena. Atención, la duda es natural. Nuestra capacidad intelectual nos hace a nosotros dudar, y por eso viene el conocimiento. De los 7 pasos del método científico, el primero es la observación, y la observación que a nosotros nos permite preguntarnos y dudar de las cosas. Mi maestra de escuela, que fue la misma desde primer grado hasta sexto, la niña Norma Conitrillo, no sé si verá o le harán un abrazo, ¿dónde está aquí? Un abrazo a la niña Norma, le agradezco muchísimo. Recuerdo cuando estábamos como en segundo grado, dice, vamos a poner los pupitres en círculo. Los pusimos en círculo, estábamos todos chiquititos. Imagínense yo, en segundo grado de la escuela, un gordito así lindo, guapo, cachetón, cachetes rosados, lindísimo, ¿verdad? Y entonces, con pantaloncitos hasta por aquí arriba, ¿verdad? Así, ¿verdad? Llegó la niña y dice, van a observar esto. Agarró un vaso de agua, yo crecí en Cañas, recuerden, y lo puso en la mesita. Luego agarró 2 cubitos de hielo y se los echó al agua. Dice, y observen. Entonces todos estábamos viendo el vaso de agua, cuando de pronto el vaso de agua empezó a salir agua por fuera, empezó el vaso a sudar. Y entonces la niña preguntó, ¿por qué el vaso se llenó de agua por fuera? Y la gente, los compañeros uno dice, es que el vaso tiene huecos, es que el vaso suda, es que hay una gotera, hasta alguno dijo, es que hay una bruja. Y hasta que ya después nos explicó que era un fenómeno que llamaba condensación. Imagínense, me lo explicó en segundo grado de la escuela y yo me acuerdo. ¿Por qué? Porque supo utilizar la duda para yo crecer. En teología hay 2 caminos para creer. El primero es entiendo, luego creo, es decir, me acerco a un misterio, lo estudio y lo entiendo, entonces ahora sí creo. Este camino es un poco más para la gente que intelectualmente es un poquito, disculpen la palabra, un poquito más soberbia. ¿Qué pasa? Que cree que solamente existe lo que puede comprender y que lo que no comprende entonces no cree. Pero bueno, este camino es válido en la iglesia. Y está el otro camino que es el de creo primero y luego entiendo. Y los dos son válidos. Lo que sí vale la pena hacer la diferencia es que es diferente la duda a la incredulidad. Una persona puede tener dudas y no necesariamente es incrédulo, porque las dudas que me llevan al conocimiento son buenas y son necesarias. De hecho, la teología cristiana no se hubiera desarrollado si no hubieran aparecido dudas o expresado dudas. Pero sobre todo, atención, quiero diferenciar una cosa: ser crédulo no es lo mismo que ser creyente.
Ser crédulo es creer todo. Creyente es creer selectivamente, con inteligencia. Yo puse, ven en la foto, unas flores de color horrible, ¿verdad? Estas flores, ¿sabe cómo se llaman? Son las flores, se llaman Santa Lucía. La gente crédula, que no es la misma, la gente creyente, o no debería ser la misma, cree, porque es crédula, porque cree cualquier cosa, que si agarra en enero Santa Lucía y la mete en la cartera, siempre va a haber chochosca, pecunia, ¿cómo se llama? Harina. Eso es ser crédulo. El creyente no es crédulo. El crédulo cree que si uno le amarra un lazo rojo a la hoja de sábila, van los espíritus chocarreros. Eso no es ser creyente, es crédulo. Cree que si uno agarra un limón, tiene que ser mesino, y lo parte en forma de cruz y le echa sal y los pone en las esquinas de las casas. Si alguien me echa un mal de ojo, entonces no va a entrar, porque el mal de ojo entra a la puerta y dice, uy, hay un limón, me voy. Es diferente. Y disculpen si esto que estoy diciendo, este padre me está ofendiendo, porque es que a mí mi bisabuela le enseñó a mi abuela, que a mi mamá. Sí, lastimosamente esto pasa de generación en generación, y de pronto hay hermanos, incluso hasta puede haber hermanos sacerdotes, que son tal vez muy religiosos, y entonces hablan de las cosas y crédulos son. Eso no está bien, hay que creer con inteligencia. ¿Qué dicen, padre? Que si uno hace el pan de San Benito, el pan del Padre Pío, que hay que darle 3 vueltas con la cuchara de madera para un lado, 3 vueltas con el otro, y luego sonarla como suenan los chinos las cazuelas, y entonces así sí el pan va a servir y va a traer bendiciones a la casa. ¿Cómo sabe uno que tiene frente a un crédulo y no a un creyente? El crédulo siempre dice, padre, yo no creo, pero no dejo de creer. No, usted debería de creer lo que tiene que creer y dejar de creer lo que no le da su fe, y listo. ¿Qué? Es por si acaso. No, por si acaso es una sola fe, la de Jesucristo el Señor. Entonces, miren que Tomás, que siempre hablamos mal de él, en este caso Tomás nos enseña a que la duda también puede ser un camino de bienestar en nuestra vida. ¿Por qué dudó Tomás? Ya, y no lo sabemos. Tal vez cuando lleguemos al cielo le podemos preguntar, porque no era falta de evidencias. Él vio la resurrección de Lázaro, vio la resurrección de la hija de Jairo y vio la resurrección del hijo de la viuda, y entonces tenía evidencias de que tenía a alguien que tenía el poder de resucitar y de hacer resucitar. Entonces, ¿por qué no? No era falta de amor tampoco, porque cuando Jesús dijo que iban a resucitar a Lázaro, le dijeron, Señor, te quieren matar en Jerusalén. Y Jesús dijo, no, vamos a subir. Muy decidido, Tomás dijo, bueno, vamos nosotros y morimos con él. Tomás tenía amor por Cristo. No era que no tenía amor. ¿Por qué? Pues no lo sabe. Quizá porque nos permite entender que la duda en el proceso de fe puede ser beneficiosa. ¿Cuándo? Cuando pasa el segundo paso, que es entonces Tomás el creyente. Dice San Agustín que Cristo quiso que quedaran en su carne las cicatrices de sus heridas para eliminar los corazones de los hombres, las heridas de la incredulidad, para que usted y yo pudiéramos eliminar nuestra incredulidad. Qué bella frase decir, Señor mío y Dios mío. Yo puse estos en azul, que llamamos signos de admiración, para decir que la frase no era una admiración. Tomás no estaba admirado, Tomás estaba rindiendo delante de Dios. A veces nosotros nos echamos pulsos con Dios, pulsos porque no queremos creer, porque no suceden las cosas como nos gustaría, en el tiempo que gustaría, y como quien echa un pulso, estamos allí echándonos pulsos, pensando que le podemos ganar un pulso al Todopoderoso y al Todo Sabio y al Todo Eterno desde siempre, nosotros echándonos pulsos. Tomás se rinde. San Ignacio Loyola, cuando se encuentra con Cristo, sube al Cerro Montserrat allá en Barcelona,
y con la espada, que es la que utilizaba, porque recuerden que era soldado, se la pone la Virgen y le dice: me rindo delante de Dios, ahora quiero seguir al Señor. Edith Stein, después de pasar de ser atea a creyente, sigue siendo profesora y luego se rinde y dice: me rindo, no puedo seguir en el mundo, necesito dedicarme enteramente a Dios, y entra al convento, se rinde. Rendirse, puse una foto de alguien que se acerca a un acantilado, a un precipicio. Rendirse significa llegar al borde donde la inteligencia, la piedad y la pasión me permitió llegar, y después ¿qué hago? Tirarme. Pero yo no me tiro al absurdo, sino que me tiro en la experiencia de un Dios, de cosas que tal vez no entienda, pero pueda creer. La segunda enseñanza era que siempre hay que estar unido a la cuerda. Viendo la entrevista a Eric, le decían cómo llegó. Bueno, dice: es que nosotros nos unimos con unas cuerdas y unos arneses, y así vamos todos juntos. Si alguien resbala, uno queda amarrado a eso y entonces lo sostienen. El peligro es cuando pues no están bien amarrados los otros, o las cuerdas no están bien amarradas, o los arneses. Vean qué interesante la relación de la vida con la cuerda. Yo puse un pedacito de la entrevista y dice Eric: la única manera de ascender es atarse con sogas a los compañeros de expedición. Cuando el viento rugía y no podía oír las pisadas de quienes iban delante de mí, tenían la cuerda para seguir. Cuando no podía oír que había pasos delante, todavía le quedaba una seguridad. ¿Cuál era? La cuerda. Sigue diciendo: cuando se ascendía por un risco, la cuerda que pasa por el arnés de cada uno, atención, es la única línea vital. Es decir, esa cuerda es lo que me da a mí, me sostiene la vida. Y si alguno resbala, la cuerda lo sostiene, mientras los otros se aferran bien para sostenerlos. Yo viendo el documental y leyendo, inmediatamente pienso: Señor, así tal cual esa línea, esa cuerda sostiene la vida de aquellos que están en medio de aquella tormenta, de aquellos vientos, de aquellos fríos. Esa cuerda, Señor, es la misericordia. A mí me da vida, Señor, siempre y cuando yo estoy agarrado a la misericordia. Esa cuerda es la misericordia de Dios. Sor Faustina el Señor le dijo a Sor Faustina: has de saber, hija mía, atención, que mi corazón es la misericordia misma. Es decir, el corazón, me puse esta casulla por eso, el corazón de Dios es pura misericordia, porque Dios es pura misericordia, porque Dios es puro amor. ¿Puede el fuego no quemar? No. ¿Puede el amor no amar? No. Dios es el amor mismo, Dios es misericordia misma. Le dice el Señor a Sor Faustina: mi misericordia es más grande que tu miseria. Atención, quiero decirte, hermano y hermana, disculpa, eres un miserable. Padre, no me diga tan feo. Pues tu miseria no es nada. Nada, absolutamente nada frente a la misericordia de Dios. Y dirá: Padre, es que usted no sabe mi vida, usted no sabe lo que yo he hecho, usted no sabe por dónde anduve. Tu miseria no es más grande que la misericordia de Dios. Ese es el cable que me da vida. La misericordia del Señor es la vida misma que me da. Y dice el Señor a Sor Faustina: la llaga de mi corazón es la fuente de la misericordia, atención, sin límite. No hay límite. No es que a uno se le acabaron las vidas de la misericordia. Un límite. No hay límite en la misericordia de Dios. Dice el Señor a Sor Faustina, y yo me lo repito a mí mismo hoy: diles a las almas pecadoras: no tengan miedo de acercarse a mí, no tengan miedo, yo se los digo en nombre de Cristo, de acercarse al Señor. Me gustaría incluso que pudiéramos decir esta frase y sobre todo meterla en el corazón. Digámosla juntos. Dios siempre me ha amado. Dios siempre me ama. Dios siempre me amará. Esto cambia vidas. Si comprendiéramos que Dios siempre me ha amado, si comprendiéramos que Dios
me ama en este momento, que tal vez no es el mejor, que no es el más espiritual, que no es el más fuerte, me ama. Y que me amará en un futuro que ni siquiera sabemos. Quizás estás planeando aquí serle infiel al Señor en este momento. Pero Dios siempre te amará. ¿Por qué? Porque el amor de Dios no depende de vos. El amor de Dios depende de Dios. Y Dios ha decidido amarnos. Esa es la misericordia. San Pablo dice, ¿quién me va a separar del amor de Dios? ¿Quién? Y hace una lista de 7 cosas. La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, los peligros, la espada. Termina diciendo, nada me separará del amor de Dios. Y todos nosotros estamos subiendo un monte de alguna manera y lo estamos subiendo a ciegas. Algunos se llama matrimonio, algunos se llama soltería, algunos se llama enfermedad, algunos se llama situación económica, algunos se llama situación de fe. Todos estamos escalando un genial monte que se nos llena de frío, que tal vez estamos pasando por la caída de hielo o la zona de muerte, donde sentimos que ya no aguantamos más porque no nos da el oxígeno. Pero no nos podemos soltar del arnés que es la misericordia. En la vida real las cuerdas se rompen, la misericordia no. En la vida real se acaban las cuerdas, en la misericordia de Dios no. 2 enseñanzas planteaba yo al inicio de esta reflexión. Se puede llegar sin ver y no hay que soltarse de la cuerda. Buscando fotos para la presentación, descubrí algo, y es que siempre sale sonriendo este muchacho. Es no vidente y siempre sale sonriendo porque de alguna manera ha descubierto una alegría interior que le ha posibilitado el no ver otras cosas, entre comillas. Y no solo subió el monte más elevado, que es sino subió los 7 montes más elevados de los 5 continentes. En Oceanía hay una discusión si es el Kosciuszko o el Jaca, y aún así entonces dijo, bueno, subamos el Jaca también, y subió los 7 montes. Yo quiero invitarle que aprendamos del Señor y de Tomás, de este muchacho y de Tomás, a seguir subiendo nuestro monte, seguramente sin ver, pero no se suelte nuevamente de esa cuerda que se llama la misericordia. Si usted se suelta, está muerto. Dios no se va a rendir. Usted no va a hacer que Dios quite la cuerda, siempre va a estar allí. Pero sí, usted decide si quiere estar agarrado. Alguien dirá, es que el amor de Dios me estorba, no me deja hacer lo que quiera con mi vida, no me deja qué hacer con mi dinero, no me deja hacer con mi sexualidad, me estorba. Yo quisiera robar como roban mis compañeros, ser infieles como son otros de mi trabajo. Pero si te sueltas, vas a morir poco a poco, porque la cuerda es la misericordia de Dios. Termino. Dice Eric Wenmayer que de las cosas que más disfruta es escalar montañas sin guantes, no montañas como el Everest, que es mucho frío. Dice, porque él va sintiendo las piedras y entonces puede ir sintiendo y puede ir teniendo una conexión con la tierra, con las piedras. Claro, eso es lógico, porque las personas no videntes aprenden a leer ¿con qué? Con la yema de los dedos, braille. El braille, ¿verdad? Donde entonces empiezan a leer. Yo pensaba ayer temprano, que Tomás, la verdad, era un no vidente espiritual. Y si todos los demás apóstoles les fue suficiente comprender la resurrección de cierta manera, Tomás necesitaba otra forma. Lo he dicho en todas las misas. Aquí está hoy mi hermana. Mi sobrino en la parte de la escuela ocupa adecuación curricular. Cuando yo estaba en la escuela se llamaba aula diferenciada. Ocupa adecuación curricular. Eso significa que él tiene un método y un proceso de aprendizaje distinto. Y entonces a mí me daba mucha gracia que decía, tiene examen de matemática. Entonces mi sobrino hacía un día una operación, otro día otra operación, y duraba una semana haciendo una operación, y yo le preguntaba, ¿cómo le fue el examen? No ha terminado, me decía mi hermana. Qué interesante. ¿Por qué? Porque la maestra en este caso no hace que el alumno se adecúe al método de enseñanza de ella, sino hace que ella se adecúe
al método de enseñanza de él. Entonces, vuelvo al ejemplo, Tomás es no vidente espiritual. Por eso Jesús se dio cuenta. Y yo siempre había leído este texto como un tipo de reclamo del Señor a Tomás, y hoy he entendido otra cosa, que no es un reclamo, sino que le está diciendo: a ver, Tomás, como vos sos no vidente espiritual, como necesitas braille, dame tu dedo, ven y lee. A ver, agarra tu mano, empieza a leer. Y entonces Tomás, en el braille del corazón de Jesús, metió la mano y empezó a leer, y entonces leyó: Dios me ha amado siempre, siempre Dios me ama, siempre me amará. Y entonces por eso cayó rendido frente a lo que estaba leyendo y exclamó ante su Señor: Dios mío, Señor mío y Dios mío. No nos quedemos lejos de la misericordia de Dios. Si a usted le pasa lo mismo que a mí, que necesitamos adecuación curricular, porque hay cosas que de la misericordia no las entendemos muy bien, permítale al Señor que se adecúe, pero no se quede lejos de la misericordia del Señor. Agarre esa cuerda que se llama la misericordia de Dios y para arriba, vamos hacia adelante, porque hay que subir esa cima, la cima de la vida que usted está viviendo ahorita, y que no se puede quedar hacia un lado, sino que hay que llegar hasta arriba con la gracia de Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pongámonos en pie.